¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de compartir el espacio de Sinvergüenza con Dina Buchbinder. Ella es socia y fundadora de Educación para Compartir. ¿Cómo estás, Dina? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Shoshana, y con tu audiencia. Mil gracias por la invitación. Estoy tan contenta de tenerte que voy a entrar directo al grano. Órale. ¿Qué significa para ti compartir? Compartir significa la posibilidad de sentir para qué estamos aquí, de encontrar propósito, de conectarnos con las maravillas de nuestro planeta, con las personas, que son las personas, que son nuestros sentimientos, que son nuestros sueños, nuestras posibilidades. Compartir es humano y a la vez es lo que nos impulsa para poder darnos cuenta que somos agentes de cambio. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Todo el mundo habla de cambio, de transformación. ¿Qué hay que cambiar? Cambiar lo que necesitamos que sea distinto. Por ejemplo, cambiar el sufrimiento, cambiar la desigualdad, cambiar todas las injusticias, el racismo, la pobreza, y cambiar todo lo que hace sufrir a las personas y a los ecosistemas para poder tener una vida más justa, con más oportunidades, donde todas y todos podamos florecer. Para muchos eso es solamente un sueño, una utopía. Para ti tu equipo es una realidad, me parece cotidiana, más de 1,5 millones de personas impactadas en el mundo. Esto lo digo y se me pone la piel chinita. ¿Cómo nace la idea de Educación para Compartir y todas las otras corrientes como deportes, como también te metes en cosas de ciencia, en todos los objetivos sostenibles? Pero ¿cómo nace esta idea? Mira, en realidad, yo empecé con un amigo a los 23 años, esta organización, esta iniciativa, y creo que he pensado mucho en el por qué, ¿no? Como dices, de dónde surge. Creo que he encontrado dos respuestas principalmente. Una es la historia de mi familia, que no es una historia típica en el mundo en el que vivimos. Mis abuelitos, que en paz descansen, salieron huyendo de Polonia y Ucrania a causa de la discriminación y el racismo. Y como te digo, esto no es algo desgraciadamente atípico. Todavía al día de hoy la gente sigue huyendo por este tipo de causas. Y yo creo que otro tipo de educación, otro tipo de comprensión de quién es el otro o la otra, puede realmente llevarnos a una dinámica totalmente distinta de colaboración y no de discriminación, y de celebración de la diversidad y de aprovechar y de realmente disfrutar toda esa riqueza que tenemos los seres humanos. Esa es una. Y la otra es que yo yendo a la escuela
pues realmente no tuve la educación más innovadora del mundo y sí me costó mucho trabajo quedarme quieta, sentada, escuchando a la maestra o al maestro, recibiendo información de forma pasiva, copiando el pizarrón o tomando dictado. Y yo creo que, otra vez, ¿no? Yo no soy un caso atípico. Yo creo que esto le pasa a la mayoría de niñas y niños. Queremos movernos, queremos jugar para aprender, digamos, y ahí es donde viene como esta parte de el juego, ¿no? Para poder aprender y que no es una cosa extra, no es una cosa al ratito puedes jugar. Eh, no debería ser un premio, debería ser, es una posible forma muy significativa de aprender y de entender por qué nos importa los valores, qué diferencia hace si incluimos a todas o no, de poner en práctica muchas de las cosas de las que se hablan, pero que es difícil realmente tangibilizarlas, ¿no? Una son los valores, otra es esta puesta en acción de agencia de cambio, otra es esta forma de vivir la empatía, ¿no? Y qué consecuencia tiene y cómo podemos enfrentar de una manera mucho más innovadora los retos que tenemos y los que vienen. Entonces, estas dos principales causas creo que es lo que me han motivado muchísimo y obviamente jamás he hecho esto sola, ¿no? Creo que es importantísimo decir una y otra vez que esto ha sido un fruto absoluto de trabajo en equipo, que es algo que promovemos y que he encontrado personas extraordinarias en el camino para poder lograr trabajar y aprender de más de 1,5 millones de personas. Pero seamos honestas, tú y yo somos colegas en nuestra primera carrera, que es Relaciones Internacionales, ¿no? Tú del ITAM, yo del TEC, pero más o menos es el mismo tipo de especie, ¿no? Y sales ahí y tienes dos opciones: o te vas al servicio exterior, ¿no? Con estas grandes ilusiones, entonces la diplomacia y entonces las agencias internacionales, o te vas al comercio internacional. Y algunos ahí por el medio sobrevivimos y nos vamos como al emprendedurismo social y todo. Pero tienes 23 años. Sí. Sales del ITAM, ¿y qué te hace moverte entre estas dos, digamos, grandes presiones? Porque además vienes de una escuela donde hacer este tipo de cosas es bastante disruptor. Sí, totalmente. Fue exactamente así como lo dices. De hecho, yo no tenía ni idea que existía un término de emprendedurismo social. Yo no sabía que esa era una opción. Yo decía, oye, yo no quiero ir al sector privado y tampoco me interesa el sector público, ¿no? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y recuerdo que en algún momento le dije a los papás de una amiga, no, pues a lo mejor me meto en el mundo de las ONGs. Pero yo no sabía bien a bien qué era esto de las ONGs, porque en el ITAM no, en ese momento al menos no era una posibilidad. Entonces me acuerdo que los papás de mi amiga me dijeron como, pero ¿cómo que una ONG? Eso no es, digamos, como que no era algo respetable o... De gente decente, Dina. ¿No? Exacto. Y fue increíble porque yo dije, bueno, ya me quedé con esa idea, pero tuve la oportunidad de participar en un programa que organiza el gobierno de Japón con el Instituto Mexicano de la Juventud en su contraparte México, donde invitan a jóvenes de todo el mundo, a 300 jóvenes, la mitad japoneses, a subirse a este barco mundial de la juventud que navega de Japón al Pacífico por 2 meses y es una... Literal, es un barco. Literalmente es un barco y es una experiencia fantástica. Ahí conocí muchos jóvenes de todo el mundo con iniciativas locales increíbles, súper inspiradores y en particular hay una chava canadiense que me impresionó mucho con un proyecto que tenía, que hasta el día de hoy es una de mis mejores amigas. Esto fue en 2007 y entonces le dije a mi mejor amigo de la delegación mexicana, oye, pues deberíamos hacer algo como esto de Dara Parker, esta amiga en México, porque realmente es algo muy emocionante.
que es muy necesario. Y me dijo, pues sí, vamos a hacerlo. O sea, yo tengo un año, el año que entra empiezo mi proyecto de maestría global, pero sí, le damos un año. Y dije, uy, un año es muchísimo tiempo. Y dicho y hecho, empezamos el día que regresamos del barco, un 8 de marzo, también Día Internacional de la Mujer, y el resto fue historia. Hicimos un piloto en 4 comunidades muy distintas, una en la Sierra Tarahumara en Norogachi, con niñas y niños rarámuris, otro en una escuela pública en Quintana Roo, en la costa, y otras 2 en escuelas privadas de la Ciudad de México, pero fíjate, Shoshana, una en Polanco y una en la Central de Abastos. Dos mundos en sí mismos, universos completamente distintos, aunque fueran escuelas privadas. Y eso nos dio realmente la información, la motivación y la determinación de saber que esto era algo para continuar por todo el tiempo, ¿no? Ahí veo un primer desafío enorme y me interesa mucho que recuerdes las sensaciones de ese momento. Porque uno, son universos que no conoces, no necesariamente conocías a los rarámuris, no necesariamente conocías a la gente de la costa de Quintana Roo, quizá la Ciudad de México te haya sido un poquito más familiar. ¿Cómo es el acercamiento a estas comunidades? Y 2, ¿cómo rompes el tono asistencialista al que estamos tan acostumbrados? Sí, esto es vital. A ver, el acercamiento es siempre como desde un lugar de humana a humana, ¿no? O sea, como de, de, de curiosidad, de ganas de compartir, de aprender, de jugar juntas y juntos. Y también mucho de ir buscando las posibilidades. Yo no tenía un plan estratégico como de, y en 10 años vamos a lograr esto y esto. Simplemente empezamos, mi amigo y yo, ¿no? O sea, simplemente fue comenzar y empezar a desdoblar las oportunidades y lo que nos íbamos encontrando. Y nosotros dijimos, queremos intencionalmente hacer esto en universos bien distintos para probar que este tipo de educación para compartir es para todas y todos. Entonces hablamos literalmente a albergues escolares indígenas, maristas en la Sierra Tarahumara. El primero que nos contestó fue me acuerdo, el hermano Brondo de una comunidad marista y nos dijo, sí, ¿cómo no quieren pilotear aquí? Sí, los veo, los recojo con mi troca en Krill y de ahí nos vamos varias horas hacia Norogachi. Y así fue, ¿no? Literalmente conseguimos un vuelo a Chihuahua, o sea, un patrocinio para que nos pagaran el vuelo a Chihuahua, a mi amigo y a mí. Dormimos en el albergue con las niñas y niños, estuvimos ahí, capacitamos a los voluntarios que trabajaban ahí y nos deleitamos de... Yo me acuerdo el día que llegué a la Sierra Tarahumara y nunca había estado y vi a las niñas con sus vestidos hermosos de colores, súper elegantes, ¿no? Y les decía, oye, hoy es un día especial, hoy están celebrando algo, y me decían, no, así nos vestimos todos los días. Y lo mismo pasó un poco en Cancún. Mi mamá es terapeuta familiar y ella trabajó con varias escuelas y nos dijo, mira, tengo el contacto de un director de primaria pública en Cancún, que no es el Cancún de vacaciones, es el Cancún de todos los días, ¿no? Cabe destacar. Y le dije, oye, ¿podríamos hacer este piloto en tu escuela? Me dijo, sí, cómo no. Imagínate, Shoshana, la generosidad. Nos recibió a mi amigo y a mí en su casa. O sea, nos quedamos en casa del director de la escuela que ni conocíamos, con su hija y con su esposa. Y ahí capacitamos a sus maestras y maestros. Y fue una experiencia increíble en la escuela de Polanco. Pues ahí fui yo en el Colegio Ciudad de México y le hablé a la directora y le dije, oye, ahora estoy haciendo esto, soy egresada de la escuela, ¿me dejarías hacer esta capacitación? Sí. Y estuvimos en esta otra escuela de la Central de Abastos que mi amigo conocía y así fue, o sea, todo fue realmente muy artesanal, si lo quieres ver así, el principio. Después ya nos pusimos mucho más estratégicos y más como
como en el sentido más ortodoxo de sí incluir una planeación y un desarrollo de estrategias y de procesos y todo lo demás. Pero al principio fue así, todo empezar. ¿Cuál fue el reto más grande en el corazón de Dina al dar estos primeros pasos? Wow, al principio creo que me pesaba mucho esto que decías de un poco de cómo estamos acostumbrados a pensar en más allá de de la información que tienes, ¿no? Es decir, cómo desafiar los cánones a los que estás muchas veces limitada y no te das cuenta de, bueno, o vas al sector privado o vas al sector público y eso es lo que hay. Y al principio, cuando yo empecé a hacer esto, mis amigas y amigos del ITAM y mis compañeros me decían, oye, ¿y en qué vas a trabajar? Yo les decía, pues en este programa para niñas y niños, a través de, en ese momento, deportes y juegos. Me decían, ay, qué linda, Dina. Oye, ¿y en serio qué vas a hacer? O sea, ¿y en qué vas a trabajar? Y a mí o sea, ahorita puede sonar chistoso, pero a mí en ese momento de verdad me pesaba mucho porque yo decía, es que no puede ser, estoy trabajando día y noche, no tengo fines de semana, estoy completamente abocada en esto y la gente no me cree. O sea, la gente cree que es algo como algo, ay, qué bonito, ¿no? Y es realmente algo muy poderoso ver a las maestras y maestros conectarse con otra forma de relacionarse con las niñas y niños y otra forma de enseñar y otra forma de vibrar y de vivir y de disfrutar esa profesión extraordinaria. Entonces, por ejemplo, y también de luchar contra estos prejuicios o temas muy preestablecidos de asistencialismo que decías, ¿no? Que esto no es, yo respeto mucho a la gente que se dedica a llevar, por ejemplo, juguetes o ropa o comida, lo respeto mucho, pero ese no es mi camino, esa no es la contribución que yo quiero hacer. Yo quiero hacer una contribución donde puedo dejar capacidades locales instaladas y donde puedo aprender de las personas para seguir enriqueciendo esas capacidades locales instaladas de las siguientes personas con quien tenga el privilegio de trabajar. Ese cambio sistémico es para mí realmente la misión. Entonces, creo que eso ha sido como lo más retadora en un principio. ¿Cuáles son las bases de tu metodología? Es decir, uno se mete a la página web, que además es una belleza de educación para compartir, y ve las redes y dice, ok, esto sounds good, suena bien, se siente bien, pero se nota una gran metodología atrás. ¿Cuáles son estos grandes pilares? Mira, es una metodología socioconstructivista basada en el aprendizaje a través del juego, basada en aprendizaje a través de proyectos, en el famoso Learn by Doing. Y también hay toda una riqueza de narrativa, ¿no? De cómo, por ejemplo, sí experimentar un juego y después poder hacer un círculo de reflexión donde invitamos a niñas y niños a traer sus propias conclusiones con preguntas generadoras de qué sintieron, qué pensaron, qué ideas les surgen, qué valores estuvieron presentes o no y por qué y qué diferencia les hizo, como para poder ir encontrando las propias respuestas y desarrollar esta agencia de cambio en potencia que existe en todas y todos nosotros. Eso es lo que está detrás. Nosotros decimos juego, reflexiono y actúo. Y utilizamos efectivamente el juego colaborativo y con esta metodología socioconstructivista para poder aterrizar y traducir conceptos muy abstractos como los valores. Se habla mucho de valores, pero ¿cómo los pones en práctica? ¿No? Se habla mucho de los retos globales. Sí, pero ¿qué tengo yo para hacer, para aportar, para marcar una diferencia ante estos retos globales desde donde estoy y desde hoy?
A ver, tu lógica es increíble. Juego, reflexiono y actúo. ¿Por qué diablos los adultos contemporáneos lo hacemos al revés? Sí, sí, exactamente, Shoshana. Y de hecho es increíble porque justo esto que dices me surge mucho esta noción que tenemos tan tal vez retrógrada, ¿no? Que el juego es para las niñas y niños. Y nosotros hemos experimentado una y otra vez a través del trabajo con más de 20,000 docentes, literalmente, que el juego es para todas y todos, es para el proceso de aprendizaje a través de la vida, ¿no? Y que cada vez más se vuelve fundamental regresar como a lo básico, que es poder aprender jugando. ¿Por qué se nos olvidó jugar? ¿Por qué lo vamos relegando y relegando y relegando hasta que se nos olvida que es importante? Creo que parte mucho de los sistemas de educación que tenemos y de cómo digamos, la escuela no es un invento tan antiguo, ¿no? O sea, la escuela como la conocemos surge en la revolución industrial y es para un fin muy específico. Entonces, esto de andar jugando, pues no entraba mucho en la fórmula, en la ecuación, pero eh, y creo que lo vivimos mucho, es como, bueno, se acaba kinder y ya, ¿no? O sea, pues ya se acabó el juego. Siéntate en tu silla y pon atención y escucha y quédate quieta. Y entonces creo que es mucho como la práctica que tenemos en los sistemas educativos, que es muy limitada de cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos, y que no es algo para una edad, porque incluso los jóvenes en secundaria, ¿no? Que dicen, yo ya no soy niña, yo ya no soy niño, yo soy un joven. Como que, o sea, podrían los jóvenes decir, oye, pues yo no quiero jugar, ¿no? O sea, porque yo ya soy grande. Grande. Pero incluso es que, claro, hay tantos tipos de juego y el juego puede ser, por ejemplo, tenemos programas de arte para compartir con jóvenes de secundaria y de prepa, que es a través del teatro. Entonces, haz tu plan de vida a través de teatro, pero teatro también involucra todo un repertorio de habilidades puestas en escena que son muy juguetonas, son lúdicas, ¿no? Y te invitan a, a realmente salirte de, de tus puntos ciegos para aventurarte en terrenos más inexplorados y para poder seguirte conociendo y seguir creciendo. Entonces el juego sí es efectivamente para todas y todos. Ciertamente es para los maestros. Deberías ver cómo se gozan las capacitaciones o estos momentos de formación con la metodología de educación para compartir. Mira, déjame irme un pasito más atrás. Sí. ¿Cómo eres de niña? Muy traviesa, muy rebelde, muy, digo, muy juguetón. O sea, yo creo que justamente por eso me costaba tanto trabajo la escuela, ¿no? Porque me costaba mucho trabajo eso, quedarme quieta y seguir simplemente escuchando, ¿no? Mis mejores momentos eran, por ejemplo, me acuerdo, sí tuve una maestra muy juguetona que se me quedó grabada hasta el alma, la maestra Zaida de geografía, fíjate, en secundaria que nos ponía a jugar, nos llevaba de viaje imaginario, ¿no? Entonces hacíamos mapas y descubríamos regiones, pero nos dejaba, imagínate que mandábamos postales, decíamos, maestra, ¿puedo mandar una postal antes de irnos de Rusia? Y era todo un juego, ¿no? Y es que esa es la verdadera maravilla, cuando podemos estar presentes, porque eso es lo que te da el juego, te trae al presente y te permite estar y te permite conectar con lo que estás viviendo y también abrirte a abrir tus sentidos, a realmente escuchar qué dicen las y los demás y a poner atención y a sí poner ciertas reglas
digamos, en práctica, porque si no nadie se entiende, pero reglas que tienen sentido, ¿no? Reglas que el juego siga siendo divertido y donde todas y todos podamos participar. ¿Por qué como sociedad nos ha costado tanto jugar limpio? Wow, la gran pregunta, ¿no? Y creo que es mucho relacionado a otra vez los hábitos, la normalización de la corrupción y de las trampas y de incluso que han sido aplaudidas, ¿no? Muchas veces las trampas y el que no tranza no avanza y todos estos dichos que no son tan desgraciadamente familiares. Y es como, ¿en qué momento puedes hacer que esto sea realmente un cortocircuito y no una cosa aprobada y celebrada? Es en qué momento te das cuenta que jugar limpio nos ayuda a crecer como personas, como sociedad y como planeta a todas y a todos. Precisamente cuando eres niña, o sea, cuando eres niña aprendes o que la trampa es buenísima y que es como lo que todo mundo aprueba y aplaude, o lo que genera un choque total con cómo nos relacionamos. Y creo que ese es el gran parteaguas. Has hecho algo con mucha maestría, algo que admiro mucho, y mi pregunta es cómo lo lograste. Es tejer estas alianzas entre grandes instituciones. Estoy hablando de bancos muy importantes, de becas globales muy importantes, incluso con Naciones Unidas, y al mismo tiempo comunidades que incluso no salen de su propia comunidad, que están son muy endógamas. ¿Cómo lograste tejer estas alianzas, Ina? Es buena pregunta. Creo que nos movemos mucho con la lógica de la comunidad, ¿no? Y de realmente no traer una solución a alguien que no ni la pide, ni la quiere, ni la entiende, ni la necesita, pero más como de decir, bueno, estar verdaderamente en contacto con las personas con quienes queremos trabajar, a quienes queremos servir y de quienes queremos aprender, ¿no? Y con quienes queremos crecer. Entonces creo que esa ha sido una clave fundamental. Siempre estamos en contacto y no contacto como de darles una plática o algo así a las maestras o niñas y niños o mamás y papás, familias, sino realmente estar ahí. Nuestros programas, por ejemplo, son de 6 meses a un año y tenemos siempre presencia local. Contratamos incluso facilitadoras y facilitadores jóvenes recién egresados de sus comunidades localmente para que realmente haya una comprensión y una navegación mucho más fidedigna de códigos, de culturas, de lenguajes, de retos, incluso. Y esto sí lo vamos como transmitiendo de esa manera muy genuina en foros donde también nos movemos a nivel más macro con gobiernos, con empresas, con organizaciones internacionales. Y es un círculo virtuoso porque ahí es donde muchas veces existe una separación total entre como los tomadores de decisiones con lo que realmente pasa en los lugares. Y nosotros muchas veces nos vemos como un puente, ¿no? Que está en ambas y que tiene como el corazón en el lugar correcto. ¿Qué desafíos tiene este puente para seguir creciendo? Creo que siempre hay muchísimos desafíos, ¿no? O sea, desde los más típicos de financiamiento, ¿no? Como hasta los desafíos más actuales que son, por ejemplo, esta pandemia y las repercusiones que tiene y también las áreas de oportunidad que abre, pero también, por ejemplo, de repente
tendencias políticas que son muy difíciles de navegar y que realmente pues pueden ser como incluso limitantes, ¿no? Para poder llevar a cabo el trabajo con las comunidades. La desconfianza creo que ese es una limitante, un desafío importante, que creo que también es navegable, ¿no? Porque si tienes como la evidencia para demostrar que lo que estás haciendo tiene un impacto y que tiene una repercusión y que tiene un eco auténtico en las personas con quienes trabajas y para quienes trabajas, creo que eso es algo que se puede navegar, pero sí es un reto. Creo que el mundo está de cabeza y hay mucho que hacer. Estas oportunidades que surgen desde las crisis son por ejemplo, en repensar nuestro sistema educativo, ¿no? No regresar a lo que teníamos, pero decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo atender también toda pues, la crisis de salud mental que estamos viendo y emocional que estamos viendo tan latente, que ya existía, pero que ahora se ha incrementado y que vamos a seguir viendo las repercusiones en los próximos años de manera importante, más que incluso este trecho de académico, ¿no? Del que se habla tanto. Tenemos estas distancias académicas, tenemos el reto del financiamiento, tenemos también el reto de la inequidad que se genera previo a la pandemia y que la pandemia se agudiza. Y ahí me parece que desde Educación para Compartir das una respuesta muy contundente a través de Finanzas para Compartir. Cuéntanos un poquito más de ese proyecto y cómo lo han impulsado y de qué va. Claro que sí. Digamos que de niñas y niños no está incluido en nuestra educación tradicional el aprender a ahorrar y a tener como mecanismos de cómo utilizar nuestros recursos. Pero a mí lo que más me gusta de Finanzas para Compartir es que no es nada más como desde el punto de vista de consumidor, ¿no? O sea, sí aprendemos herramientas súper prácticas así, pero voltea mucho el foco a cómo utilizas tus recursos como persona. O sea, antes de consumidor, tú eres una persona. Y te has puesto a pensar en cómo utilizas tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo, tu energía, incluso cómo administras tus hábitos de alimentación. O sea, que es mucho más allá de cómo consumimos, digamos, financieramente, ¿no? Es más un esquema de vida, de cómo te administras como persona en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cómo te reciben esto en las comunidades a las que has llevado el proyecto? No, pues increíble. Realmente ha sido muy inspirador escuchar las respuestas de niñas y niños, de hacer su plan, de hacer como un plan de trabajo para cómo quieren administrar algo en su vida, su tiempo, su energía o su domingo o lo que sea que estén administrando y ver a las niñas y los niños tan emocionados de armar su plan, de entender cómo hacerlo, de tener tangible esa herramienta y de poder usarla como quieran y que es una primera herramienta que pueden seguir nutriendo a lo largo de su vida y verlos compartir esa herramienta es así tremendamente inspirador, emocionante y como esperanzador, ¿no? También. Pues eso te da la posibilidad de ver como los sueños y los propósitos de estos jóvenes. ¿Cuál es el común denominador en las distintas comunidades? ¿En qué se parecen? Fíjate que al final siempre, como todos los juegos están relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenibles, los 17 grandes retos globales que pone Naciones Unidas sobre la mesa,
una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que hacen iniciativas, niñas y niños, y jóvenes en las comunidades. Y la mayoría de las iniciativas que proponen y que realizan son alrededor de temas de igualdad de género y de medio ambiente. O sea, todo tipo de cosas, desde huertos urbanos hasta una obra de teatro de igualdad de género, hasta la, las Olimpiadas del respeto para la igualdad de género, hasta, o sea, una estación de radio donde van a hablar de estas temáticas y donde van a invitar a la gente a participar y a dar información, hasta campañas de recolección de basura y de reciclaje. O sea, tenemos literalmente miles y miles de iniciativas que niñas y niños han puesto en marcha, y sí me llama la atención que uno de los denominados comunes, como dices, es que hayas nacido en Norogachi, en la Sierra Tarahumara, o en Cancún, Quintana Roo, o en Washington, D.C., o en Perito Moreno, en Argentina, o donde sea en el mundo, tienes un deseo de hacer algo más grande que tú, y tienes un deseo de aportar y de hacer una diferencia. Y cuando la haces, se convierte en la satisfacción más grande porque ves que estás contribuyendo, ¿no? Y haciendo a alguien feliz. Y estás como, estás viva, estás vivo. No hay cambios sin resistencias, querida Dina. Así es. ¿Cuáles son las grandes resistencias que estás viendo ante los cambios que propones? Pues sobre todo creo que son resistencias de tipo como de estos sistemas instalados, ¿no? Porque vemos un deseo real en maestras y maestros y personas con quienes colaboramos de incorporar toda esta metodología de educación para compartir. Muchas veces una de las resistencias es, oye, pues no tenemos tiempo ni siquiera de llevar la formación, ¿no? O sea, en qué momento no tenemos tiempo ni para respirar, maestras y maestros dicen. Y esa creo que es una resistencia más que de fondo, es de forma, pero que obviamente pues sí, impacta mucho, ¿no? Otra resistencia es más tal vez importante en sentido adaptativa, es como, oye, pues yo aprendí a ser maestra así, ¿no? ¿Por qué me vas a decir que ahora voy a enseñar a través del juego? Un maestro, literal, tenemos millones de anécdotas, pero me acuerdo mucho, con mucho cariño de un maestro que llevaba 40 años de docencia en el Estado de México y literal antes de la capacitación nos dijo, oigan, ¿y ustedes qué me van a enseñar a mí? Ustedes chavitos de educación para compartir, ¿qué van a enseñar a mí? Yo llevo 40 años dando clases, ¿no? Y al final le dijimos, maestro Víctor, por favor, denos chance, o sea, denos la oportunidad de vivir la capacitación y después nos va a decir qué piensa, cómo lo entiende, lo vive, si no le parece o si le parece. Y literal, Shoshana, al final en aquel entonces 3 días de capacitación, lo tenemos grabado a este profe, nos dijo, es que educación para compartir es recrear el sentido completo del ser humano. Así. Entonces, fue como, nos dejó de verdad atónitos. O sea, no podíamos creer lo que nos sacaba. Se volvió un poeta, además de todo el profe. Me parece que eso es lo que vas haciendo cuando incorporas la parte lúdica al juego, a las comunidades. Sale la parte artística, la parte más divertida de las personas. Y yo creo que es una buena forma de expresarse, ¿no? Sí, y la forma humana, ¿no? Hay maestras y maestros que literal nos ha tocado muchas veces que se ponen a llorar en las capacitaciones porque hace muchos años que no jugaban para aprender, ¿no? Y es tocar fibras profundas que te refieren a tu identidad y que te refieren a
a esa humanidad. Entonces sí, es muy impresionante poder aprender cualquier cosa a través de una metodología que realmente te goces, ¿no? Que goces y que te ponga en contacto con las partes más brillantes que tienes. Dina, ¿tú cómo juegas? ¿Cómo te diviertes tú cuando no estás trabajando? Uy, pues es que mi juego es mucho también, mi trabajo es mucho juego. Y digo, con todos los retos y altibajos, pero yo juego muchísimo con mis hijos, Shoshana. Es en, desde que soy mamá, ese es mi, como mis momentos de más juego, es con, digo, con mi equipo mucho juego y también con mis hijos, ¿no? Juego también, me encantan los deportes, no soy buena en ningún deporte, pero también eh, aquí y allá juego tenis, me gusta escalar. Últimamente aprendí a jugar ajedrez, juego ajedrez con mi esposo a las 11 de la noche. Sí. Luego la sufrimos al día siguiente porque pues, todo empieza muy temprano, pero sí, sí juego, fíjate que sí juego mucho y soy muy consciente muy agradecida, la verdad, de todas las virtudes y las posibilidades que el juego trae a la vida. Tenemos que empezar a cerrar, Dina, muy a mi pesar, Gracias, Shoshana. pero no te voy a dejar que te vayas sin la pregunta clave de este programa. Querida Dina, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Ya Tomás sinvergüenza. Wow. Pues esa, no, pues tengo muchos. Mi acto más sinvergüenza, yo creo que estoy pensando en alguna experiencia con mi hermano de chiquita, que hay muchos actos sinvergüenzas. Está- Me agarras así en curva, porque no se me ocurre en este momento. Pero creo que, ya, bueno, tengo un acto sinvergüenza que se me ocurre que estaba un señor en la Ciudad de las Ideas que se llamaba, que en paz descanse, Sir Ken Robinson, que era uno de mis ídolos, mis héroes, por su filosofía y su forma de entender la escuela y la educación. Y estaba en la Ciudad de las Ideas y me acuerdo que estaba, o sea, no había manera de acercarse a él más que en los camerinos, ¿no? Y me acuerdo que yo agarré y pasé como si nada, o sea, pasé como si yo tuviera acceso a los camerinos y digo, no mentí ni nada, nada más simplemente no se dieron cuenta porque entiendo que necesitabas como un pase VIP o algo así, yo no lo tenía, pero nadie se dio cuenta, o sea, pasé así como Juan por su casa y creo que ese es un acto, pues sí, sin vergüenza. Eh, o sea, que no me dio pena y cuando entré y empecé a platicar con él y empecé a contarle de nuestra labor, luego un guardia sí se dio cuenta que yo no traía el famoso collarcito este de VIP y me dijo, oye, niña, ¿tú qué haces aquí? Y entonces le dije, no, pues, o sea, pasé, nadie me dijo nada, no. Y entonces Sir Ken Robinson le dijo, oiga, yo estoy hablando con ella y necesito hablar con ella, por favor, déjeme que terminemos nuestra conversación. Y él se estaba justo yendo a una reunión y dijo, por favor, déjela aquí porque cuando yo regrese quiero que ella siga aquí. Necesitamos terminar nuestra conversación. Entonces, bueno, se me ocurre eso que es un poco como de cara dura, como dicen los otros compañeros latinoamericanos o más bien españoles, ¿no? Que cara dura, pero sí, digo, muchas veces he hecho cosas sin vergüenza para poder justamente tejer esto que me preguntabas hace un momentito, pues no he tenido vergüenza, ¿no? O sea, no he tenido, sin pena y sin miedo, he ido a hacer las cosas en las que tengo total convicción.
Muchísimas gracias, Dina. Es un placer enorme platicar contigo, que des este espacio en tu agenda tan ocupada para sentarte a gozar, a platicar desde un lugar tan honesto, tan agradable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Shoshana. Ha sido un súper placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y feliz de la vida. Mil gracias. Y por favor, mi respeto y admiración a todo tu equipo de trabajo, porque se necesita tener mucha valentía y mucha imaginación para proponer que primero sea el juego, después la reflexión y hasta el último la acción y no al revés. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de Radio 13 Digital que nos tiene en todos lados, en todas las plataformas. Aquí no se cae ni Facebook ni WhatsApp porque también estamos en Twitter, en YouTube. En el único lugar donde no nos van a encontrar es en Tinder, pero muchas gracias a todo el equipo de Radio 13. Gracias, querida Dina. Gracias a ustedes. Póngale compartir, denle share, rompamos todos los algoritmos a ver si alguien más nos escucha. Muchísimas gracias. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy bonita tarde. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente.